Ok, sean bienvenidos a este video. En este video les explicaré cómo resolver este ejercicio, que es el ejercicio número 2 del examen 2 del 2017-1 de la clase de electromagnetismo, código IE 416. Mi nombre es Melvin Giovanni Paz y sean bienvenidos. Ok, primero vamos con el objetivo del video, ¿verdad? El objetivo del video en este caso es comprender las diferentes relaciones que existen entre los diferentes parámetros de una onda electromagnética, en el caso específico, entre dos superficies de discontinuidad, uno dieléctrico y otro conductor, así como su deducción mediante un ejercicio expuesto a continuación. En este video lo que haremos es resolver un ejercicio para, para poder saber cómo interpretar y resolver esta clase de ejercicios de donde existe una superficie de discontinuidad y cómo saber la relación entre las tres ondas, que es la relación de la onda reflejada, la onda transmitida y la onda incidente. Cómo saber su deducción dependiendo del tipo de medio, si es dieléctrico conductor o conductor dieléctrico, y cómo saber sus propiedades, como son la magnitud, la fase, eh, el número de onda, etcétera, y cómo haremos para calcular estos diferentes parámetros a lo largo del video, ¿verdad? Ok, entonces vamos a exponer el ejercicio y vamos a enunciarlo, ¿verdad? Este es el ejercicio número 2. Aquí tenemos una figura, ¿verdad? Una imagen que representa que aquí existen dos medios, pero en realidad son dos fronteras. O sea, existe el aire, que es el medio blanco, y el opaco. El medio opaco sería un conductor, ¿verdad? Un conductor. Y aquí nos dicen que aquí está el enunciado, dice: una onda de campo eléctrico que viaja en espacio libre con una amplitud de 100 voltios por metro incide en una lámina de plata de 5 micrómetros. Y aquí me dan los datos que dice que considere sigma o la conductividad igual a 61.7 Mieser megasieverts por metro, ¿verdad? Y una frecuencia de 200 MHz. Determine la amplitud de onda eléctrica al salir de la lámina. Ok, entonces como les decía, aquí tenemos dos superficies. Una es el aire, ¿verdad? O en espacio libre, o sea, el espacio. Y otro es el conductor. En este caso sabemos que la onda incide normalmente a la superficie de discontinuidad. Y la onda primero está viajando en el espacio, ¿verdad? O en el vacío. Después que viaja en el vacío, incide sobre la superficie. Y aquí tiene una cierta magnitud. Después existiría una onda reflejada, pero a mí en este caso no me va a interesar la onda reflejada, porque me piden la amplitud de la onda al salir de la lámina, ¿verdad? O sea, la onda transmitida, pero de esta superficie. Entonces, al llegar esta superficie de discontinuidad, hay una onda reflejada que no me va a interesar en este ejercicio, y una onda transmitida, que la onda transmitida K, que tiene número de onda KT1, ¿verdad? O K sub T1, que será la que sale hacia acá. Y después esta onda, al pasar por el conductor, llegará hasta la segunda frontera. Y aquí posiblemente tendrá otra magnitud, o será otra onda. Tendrá otra magnitud del campo y será otra onda incidente. Y ahora consideraremos este medio, el medio 1, el conductor, y el medio 2, el aire. En este caso, tenemos que ir por partes, ¿verdad? Primero vamos a calcular la magnitud de la onda transmitida en la primera superficie de discontinuidad, y después vamos a la segunda superficie de discontinuidad. Entonces empezamos, ¿verdad? Con la primera superficie. Entonces vamos con la frontera 1. Sabemos que este es aire, bueno, aquí no es aire, es vacío, pero es relativamente similar. El conductor, el aire. Aquí tenemos los datos, ¿verdad? Sabemos que la magnitud es de 100 voltios por metro, la magnitud de la onda incidente que está en el aire, la conductividad es de 61.7 megasieverts por metro y la frecuencia de 200 MHz. Entonces, ya que tenemos estos datos, sabemos que las ecuaciones o las relaciones entre sus amplitudes complejas es de esta forma, ¿verdad? Que esto ya está
ya está deducido en el libro de Griffiths. A ver, aquí está. Entonces aquí está la forma. Y como sabemos el libro de Griffiths, en esta parte, en esta ocasión utiliza estas condiciones de frontera, pero para una frontera que va, para una onda que va del medio 1 al medio 2, donde el medio 1 es un dieléctrico y el medio 2 es un conductor. ¿Qué es lo que sucede en este caso, verdad? ¿Qué es lo que sucede en este caso? Que el medio 1 es un dieléctrico y el medio 2 es un conductor. Por lo que, a ver, un conductor, por lo que sabemos que tiene esta relación, las diferentes amplitudes. Por lo tanto, para calcular la transmitida tenemos que calcular el valor de beta complejo. Y para calcular el valor de beta complejo necesitamos calcular mi sub 1 y mi sub 2. Sabemos que lo consideramos como que sea mi sub 0. B sub 1 es la velocidad en el aire o en el vacío, que es la velocidad de la luz. W es la frecuencia que ya tenemos, por lo tanto pues, tenemos que calcular el valor de K2 complejo. O el valor de K2 en este material, en el conductor. Porque vemos que el conductor K2 es de forma compleja. En el aire el valor de K o la longitud de onda es un valor real, ¿verdad? Entonces tenemos estas ecuaciones y sabemos que K2 complejo está definido de esta forma y los campos eléctricos están definidos de esta forma. Donde aquí existirá un término que es E a la menos capa 2 por Z. Que este término significará que habrá una disminución al momento de entrar al conductor y va a ir disminuyendo la amplitud de la onda. Entonces vamos ahora con el cálculo, bueno, como vimos anteriormente, para calcular beta, para calcular la amplitud tenemos que calcular beta y para eso tenemos que calcular el valor de K1 y capa 1, o sea el valor de K complejo, y está definido de esta forma, ¿verdad? Eso ya está definido en el libro. Entonces sabemos que para un conductor perfecto sigma es bastante mayor que epsilon por omega, ¿verdad? Por la frecuencia. Entonces este valor va a ser un valor bastante grande. Este valor sigma entre epsilon por omega al cuadrado va a ser un valor bastante grande, y al sumarle 1 el valor no va a diferir mucho, ¿verdad? Porque es un valor bastante grande. Entonces se puede aproximar esto, o sea, este valor sigma entre epsilon por omega al cuadrado más 1 se puede aproximar a sigma entre epsilon por omega al cuadrado. Entonces significa que aquí se puede aproximar como sigma entre epsilon omega, toda esta raíz, y más 1 sabemos que va a ser un valor grande, se puede aproximar igualmente a sigma entre epsilon por omega a la 1 medio, y simplificando esto nos da que K1 es igual a capa 1, que K1 es la parte real de K complejo y capa es la parte imaginaria, ¿verdad? Nos da raíz de omega por mu por sigma entre 2, y K mayúscula, que es la magnitud de K complejo, del número de onda complejo, es K cuadrado más kappa cuadrado. Entonces aquí tenemos por definición que es omega por la permeabilidad magnética por el sigma, que la permeabilidad magnética ya la tenemos, ¿va? Que es la del vacío, y la del y omega también la tenemos, que es 2pi por f. Entonces aquí lo único que hacemos es sustituir. También sabemos que el ángulo phi será de 45 grados, ¿verdad? Porque K1 es igual a capa 1. Entonces, al hacer la tangente inversa de la división entre capa 1 entre K1, nos queda tangente inversa de 1, ¿verdad? Que es pi cuartos o 45 grados. Aquí solo sustituimos. En vez de W ponemos 2πf. Y aquí ya sabemos la frecuencia, ya sabemos la permeabilidad magnética y ya sabemos la conductividad, ¿verdad? Solo sustituimos y nos da el valor de 312.142.17 por metro, ¿verdad? O metros a la menos 1. Y el valor complejo será este valor, el valor de K, porque sabemos que estamos en forma polar, ¿verdad? Que será este valor de K por E a la I por teta, que teta sería la fase, ¿verdad? Que la fase es de 45 grados o de pi cuartos. Porque aquí calculamos calculamos K mayúscula, que es la magnitud, y calculamos la fase. Entonces lo ponemos en números complejos o en forma polar, mejor dicho, y ahora lo pasamos a forma rectangular, ¿verdad? Con la forma de Euler, y nos queda que
el número K1 es igual a 220.617.85 más 220.617.85 y ya tenemos el valor de K1 imaginario. Ahora vamos con el cálculo de beta. Como vimos anteriormente, para calcular beta necesitamos calcular K1, como dice la fórmula, ¿verdad? Ya tenemos ya tenemos el valor de mu sub 1, mu sub 2, que es igual a mu sub 0. Ya tenemos el valor de B1, que es la velocidad en el vacío o en el aire, que es la velocidad de la luz. Tenemos la omega, que es la frecuencia angular, que es 2pi por la frecuencia, que ya tenemos aquí los datos, que es de 200 MHz, y K1 complejo. Entonces sustituimos todo en la ecuación y nos da el valor de beta 1 complejo, que es el valor de beta complejo en el conductor de 74.518.45 por e a la i por pi cuartos en su forma polar, ¿verdad? Aquí solo sustituimos y nos da este valor. Y una vez que tenemos el valor de beta 1, procedemos a, según la fórmula que vimos acá, procedemos a sustituir en este valor, en el valor de la magnitud compleja de la onda transmitida a través de la frontera 1, que es lo que estamos calculando. Entonces, como ya tenemos beta 1, solo sustituimos en la ecuación, que aquí sustituimos sería la magnitud compleja del campo eléctrico transmitido en la frontera 1 es igual a 2 entre 1 más beta 1 o beta sub 1 por la magnitud de la onda del campo eléctrico incidido, ¿verdad? Que ya tenemos que es 100 voltios por metro. Entonces ya tenemos todos los datos, que es beta 1 y la magnitud del campo eléctrico, y por lo tanto solo sustituimos. Al sustituir vemos que beta 1 es un valor demasiado grande, ¿verdad? Entonces al sumarle 1, el valor prácticamente queda casi igual, o sea, no hay mucha diferencia. Por lo tanto la fase vemos que es casi la misma, y que este valor, o sea, 1 más beta 1, es un valor bastante grande y se aproxima a beta 1. Entonces agrupamos, lo hacemos en forma polar, ¿verdad? Agrupamos las magnitudes y después las exponenciales. Las magnitudes con las magnitudes y las exponenciales con las exponenciales, ¿verdad? Que tenga 100 voltios por metro es como que tenga 100 e a la 0i, que sabemos que aquí suponemos que la fase es 0, ¿verdad? La fase del campo eléctrico. Entonces sustituimos todo esto en forma polar, claro, y nos da que el valor complejo del campo eléctrico transmitido en la frontera 1 es de 2.68 por 10 a la menos 3 e a la menos 45i voltios por metro, ¿verdad? Voltios por metro, por lo que tenemos bueno, como sabemos que estamos en un conductor, sabemos que la forma de la ecuación, la forma del campo eléctrico será E sub t, o el campo eléctrico transmitido igual a la magnitud compleja del campo eléctrico transmitido por e a la menos capa 2 por z por e a la i por k1z menos wt más la fase, que es delta 2, que la fase sabemos que es 0, ¿verdad? En este caso. No, perdón, en este caso es menos 45 grados. Menos 45 grados. Entonces, claro, aquí sabemos que para sumas es mejor trabajar con coordenadas rectangulares, y para multiplicaciones es mejor trabajar con coordenadas... No, perdón, para sumas es mejor trabajar con coordenadas cartesianas, y para multiplicaciones y divisiones es mejor trabajar con coordenadas polares. Por eso es que aquí antes, para calcular el valor de la magnitud de la onda del campo eléctrico transmitido después de la frontera 1, trabajamos con coordenadas polares, ¿verdad? Entonces ya tenemos la magnitud del campo transmitido 1, o la magnitud compleja del campo transmitido 1. Pero sabemos que esta onda está viajando a través de un conductor, por lo tanto, su magnitud por este valor de e a la menos capa sub 2 por z, por este valor, la magnitud va a ir disminuyendo a medida que atraviesa el material. Y como sabemos que atraviesa de forma normal, entonces z en este caso, para calcular la onda incidente en la segunda frontera, sabemos que va a ir disminuyendo, ¿verdad? En este caso solo tendremos que sustituir, ¿verdad? Porque sabemos que la onda transmitida 1
es de esta forma, ¿verdad? Ya lo hemos definido antes entre la frontera 1 y la frontera 2. Y el término E a la menos capa sub 2 por Z indica la magnitud del campo disminuirá al pasar el medio 2. O sea, va a ir disminuyendo. Entonces, ¿cuánto va a disminuir? Eso va a depender del ancho o la distancia que recorre pasando por el material conductor, ¿verdad? O sea, Z es la cantidad de distancia que recorre pasando por el material, o sea, el ancho. Entonces sabemos que el ancho nos dan como datos que es de 5 picómetros. Y K1 sabemos que capa 1 es 220.717.85. Por lo tanto, calculamos la magnitud de la onda transmitida 1, ¿verdad? Que en este caso, como nosotros nos interesa la magnitud, no nos interesa la parte imaginaria, ¿verdad? O sea, E a la I por K1Z menos WT más delta 1, delta 1, esa parte no nos interesa porque nos interesa la magnitud. Y sabemos que la magnitud de la onda transmitida sería igual a la magnitud inicial de la onda transmitida por E a la menos capa 1, capa sub 1 por Z. Entonces, si tuvimos, ya tenemos la magnitud de la onda transmitida al pasar del medio, al pasar la frontera 1, que es de 2.68 por 10 a la menos 3. Y ya tenemos el valor de Z, que Z es 5 por 10 a la menos 6. 5 por 10 a la menos 6 metros. Entonces sustituimos y nos da 8.89 por 10 a la menos 4. Entonces vemos que el valor de la onda transmitida al pasar el material desde la frontera 1 a la frontera 2, que sabemos que está pasando, disminuirá, ¿verdad? Ya que aquí nos queda un valor de 8.89 por 10 a la menos 3 e inicialmente era 2.68 por 10 a la menos 3. O sea, terminamos con una disminución más o menos de un 70% más o menos de la magnitud de la onda, ¿verdad? Entonces, esta magnitud, este E sub T1, es la magnitud, este valor será la magnitud al llegar a la frontera 2, cuando ya haya recorrido el camino de Z, de Z igual a 5 picómetros. Una vez haya recorrido ese camino y llega a la frontera 2, tendrá esta magnitud. Por lo que la onda incidida 2, o sea, ya entramos a la segunda frontera. Por lo que la onda incidida 2 tendrá una magnitud de 8.89 por 10 a la menos 4. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? En la frontera 2, que en el libro tenemos que aquí estas condiciones de frontera son aplicadas por un medio entre un conductor, o sea, un medio 1, un conductor, y un medio 1, un dieléctrico, y un medio 2, un conductor. Pero en este caso tenemos algo diferente, ¿verdad? Aquí lo que tenemos es, como llamamos a la frontera 2, aquí ya sabemos las ecuaciones. Ya sabemos las relaciones y las ecuaciones por las condiciones de frontera, ¿verdad? Que nos da el libro. Pero aquí no, porque aquí es de un conductor a un dieléctrico y aquí es de un dieléctrico a un conductor. Entonces habrá que utilizar las condiciones de frontera para saber las relaciones entre la onda compleja. O sea, sería las relaciones entre el número de onda complejo y las amplitudes complejas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tenemos que aplicar condiciones de frontera. Tenemos que aplicar condiciones de frontera y al aplicar condiciones de frontera sabemos que están definidas así, ¿verdad? La condición 1, condición 2, condición 3, condición 4. En la condición 1 sabemos que al incidir normalmente la componente del campo eléctrico irá no tendrá componente en Z, ¿verdad? O sea, porque es perpendicular a la dirección de propagación. O sea, no puede tener componente Z. Entonces aquí me quedaría 0 igual a 0. Es una solución trivial, ¿verdad? El campo magnético también es perpendicular a la dirección de propagación, o sea, al eje Z. Por lo tanto, no tendrá componente Z. Y que la componente Z es la componente normal. Por lo tanto, nos quedaría 0 igual a 0. En el caso 3, entonces estas son triviales, no nos dicen nada. El caso 3 y el caso 4 ahí es diferente. Claro, aquí sabemos que, bueno, aquí tenemos definido que KF, o la densidad de corriente superficial, va a ser igual a 0. Por lo tanto, esto va a ser igual a 0. Aquí definimos esto, ¿verdad?
Entonces sabemos que en estas condiciones los campos eléctricos y magnéticos están definidos de esta forma. Los campos magnéticos y eléctricos complejos, ¿verdad? Donde Z unitario sería la propagación y X unitario sería la polarización, ¿verdad? Que sabemos que es que el campo magnético sería bueno, la polarización del campo magnético, perdón, sería Z unitario por X unitario, que esto es Y unitario. En este caso, como la magnitud reflejada va en dirección contraria, la dirección de propagación es menos Z unitario por X unitario, que es menos Y unitario. Entonces, ya que definimos la polarización, sabemos que la fase es la misma y las magnitudes son diferentes, ¿verdad? Habrá que relacionarlas. Entonces, ¿cómo las relacionamos? Con las dos ecuaciones. Bueno, sabemos que estas dos son triviales y las relacionamos con estas dos ecuaciones, con la condición 3, que dice que el campo eléctrico, bueno, nos dice que el campo eléctrico, la componente paralela es igual a la componente paralela en el campo en la frontera 2, ¿verdad? O sea, la componente paralela en el medio 1 es igual a la componente paralela en el medio 2. Por lo que sustituyendo, sabemos que en el medio 1 está la componente incidente y la reflejada, y en el medio 2 solo está la transmitida, ¿verdad?